Bienvenido, Roble. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y gracias por brindarme este espacio para poder hablar sobre un tema que llevo trabajando bastante tiempo y que creo que es necesario más en los tiempos que corren. Pues muchas gracias y bueno, todos tuyos. Vale. Bueno, yo he preparado una presentación que creo que nos va a ayudar bastante a seguir un poco el hilo porque tengo muchas referencias para poder explicar. Vale, vamos a ver. ¿Veis ya la presentación? Imagino que sí. Sí, vale. Bueno, pues el título es La divinidad en el arco iris, una perspectiva de la Wicca desde la diversidad. El dios y la diosa en la Wicca. Desde la aparición pública de la Wicca a manos de Gerald Gardner, el modelo predominante de la divinidad dentro de esta religión ha sido el de una diosa y un dios. Esto tiene sentido, dado que en la época en la que apareció la Wicca, las orientaciones sexuales no heterosexuales eran consideradas por muchos un tipo de trastorno mental y la existencia de identidades de género que no fueran cisgénero era algo prácticamente inexistente para la mayoría de la sociedad. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. La Wicca apareció intentando reconstruir una religión que celebraba la naturaleza y muchos, la única naturaleza que fueron capaces de ver fue la que se reproducía con individuos masculinos y femeninos. Esto ha llevado a que incluso a día de hoy muchos piensen que la Wicca solo puede basarse en una dualidad divina, cisgénero y heteronormativa. Sí que es cierto que en la actualidad la mayoría acepta a miembros de la comunidad LGTBQ+, pero no que la divinidad pueda ser una expresión diferente dentro del amplio espectro que son la sexualidad y el género. Parte de la defensa de este modelo divino cisgénero y heteronormativo suele hacerse desde el punto de vista de que la Wicca es un culto moderno a la fertilidad. Los sabbats, las 8 festividades centrales de la Wicca, celebran los ciclos de la naturaleza por el paso de las estaciones y la personificación de los dioses, como una pareja heterosexual, vincula de una forma muy sencilla, para la mayoría, la fertilidad de la tierra con la fertilidad humana. Pero en la propia naturaleza no todo se reproduce de una forma sexuada. La naturaleza es diversa tanto en la forma en la que se configuran las parejas como en la forma en la que la fertilidad se expresa, posibilitando la reproducción de las especies. Boan Sofía, una sacerdotisa gardneriana, publicaba en Wiccan Rede un artículo titulado Sex, Gender and All That Jazz, donde después de exponer que se acepta a los individuos, sea cual sea su orientación sexual, y que en la naturaleza existen relaciones no heterosexuales, pasa a decir que en la Wicca solo puede haber un dios y una diosa, porque siguen trabajando con el marco inicial que se transmitió a través de Gerald Gardner. Ella misma reconoce que es un marco, un punto de partida al que se puede añadir cosas o cambiar roles en los rituales, pero no que la divinidad no pueda salirse de un dimorfismo heterosexual, ya que esto es una tradición y como tal no puede cambiarse o dejaría de ser una tradición heredada. Paso a leer a la propia Boan Sofía. Sin embargo, el arte es una tradición más que nada. Eso significa que la forma en la que se realiza un ritual no cambia constantemente, sino que debe reflejar los mismos elementos esenciales cada vez que se realiza el ritual. Una parte importante de ese material central es un reflejo de la procreación en la naturaleza, un reconocimiento de que la chispa de la vida proviene de la unión del hombre y la mujer. Son estas energías, masculinas y femeninas, las que se reflejan en los dioses que adoramos. Eso no significa que tengas que pensar en estereotipos masculinos y femeninos, o que tengas que identificarte exclusivamente como hombre o mujer. De hecho, muchos de los wiccanos ven el reconocimiento y el equilibrio de las energías masculina y femenina dentro de uno mismo como esencial para poder trabajar como sacerdote o sacerdotisa, para los dioses y diosas. Dado que todo ser vivo es visto como resultado de la unión de las energías masculina y femenina, ambas energías están presentes en todos y cada uno de nosotros. Si alguien heterosexual, bisexual, gay, transgénero, cisgénero, de género fluido llega al oficio debido a un llamado a nuestro sacerdocio, una de las muchas cuestiones que plantean los líderes del Coven es si una persona se siente cómoda trabajando con elementos rituales que representan la unión de los hombres y mujeres, los problemas relacionados con las energías masculina y femenina dentro de las personas mismas
y cómo relacionarse con esas energías generalmente también se abordan. Pero todo esto es independientemente de la orientación sexual u orientación de género. Es importante resolver estas cosas porque es parte del marco que usamos en nuestro ritual. Y aunque el arte está abierto a todos, no significa que el marco se pueda cambiar para satisfacer todas las necesidades. Esto lo dice una sacerdotisa gardneriana, con todo lo que ello conlleva y con todo su apego a la tradición de mediados del siglo XX y que ha evolucionado en ciertas cosas, pero no demasiado. Esta visión, aunque sea la visión de una sacerdotisa gardneriana, nos sigue planteando algunos problemas, aunque a los que más dificultades se encuentran en estos planteamientos suelen ser las personas LGTBQ+. La naturaleza es diversa y no todo en ella proviene de la dualidad hombre o mujer, tal y como dice Juan Sofía. Observamos que en el mundo animal, parejas del mismo sexo que se mantienen durante toda la vida de los individuos. Hay otros animales que tienen parejas de uno u otro sexo, cambiándolas a lo largo de la vida, al igual que animales que cambian de género o sexo, llegando un momento o condición particular en sus vidas, en sus vidas, o seres, también nos encontramos con seres que no tienen género o sexo alguno. La naturaleza reproduce la vida de muchas formas diferentes y no siempre tiene que ser bajo el paradigma de macho y hembra. La naturaleza en todo el mundo representa una diversidad sexual y de género que se reproduce constantemente. La fertilidad, en un sentido estricto, no es más que la reproducción de los individuos y su capacidad para generar más individuos de su misma especie. Y eso no es únicamente posible en relaciones que involucran macho y hembra. Las setas, las levaduras, los mohos, las algas, las estrellas de mar, algunos insectos y los microorganismos son fértiles y se reproducen sin que medie el género o el sexo. Las plantas con tubérculos, como las patatas, se pueden reproducir desde el tubérculo, es decir, de una forma asexual o desde las flores, de una forma sexual. Las abejas pueden reproducirse de ambas formas. La abeja reina, que siempre es femenina, durante la época de mayor floración pone huevos fecundados por los zánganos que dan origen a las abejas obreras. Sin embargo, la reproducción asexual, en la que la abeja reina pone huevos no fecundados, es la que origina por partogénesis a los zánganos. Y esta reproducción es la responsable de que haya individuos que posibiliten la reproducción sexual de las abejas. Es decir, sin zánganos que nacen de forma sexual, las abejas obreras no existirían, ya que éstas nacen de la reproducción sexual entre la abeja reina y los zánganos. Luego también tenemos a las lombrices y los caracoles, que poseen sistemas reproductores de ambos sexos. Cada individuo es a la vez macho y hembra y varía su rol en las relaciones para reproducirse. Pero que algo sea mayoritario o nos parezca mayoritario no quiere decir que sea la única forma de ver, interpretar o ser de las cosas. Ya hemos visto que la naturaleza tiene otras formas de reproducción que no nos parecen tan evidentes y que en el pasado eran aún más invisibles de lo que nos puedan parecer para nosotros ahora. Si somos capaces de reconocer la diversidad en la naturaleza y la naturaleza sagrada, ¿por qué no podemos trasladar esa diversidad a la experiencia de lo sagrado, a la experiencia de lo divino? Si la naturaleza es sagrada y la naturaleza es diversa, lo lógico sería pensar que lo sagrado, la divinidad, también puede ser diversa. A lo largo de la historia, lo sagrado ya se ha expresado de forma diversa. E intentar negarlo ahora bajo el argumento de que es lo natural o lo tradicional es negar parte de la naturaleza, pero también parte de la tradición. Y si la Wicca quiere rescatar los cultos paganos bajo un paradigma más moderno, debe hacerlo teniendo en cuenta la diversidad del pasado y la del presente. Lo divino siempre pasa por el filtro humano, y lo queramos o no, es una idea que ha existido desde que el hombre tiene pensamiento. Este señor que veis aquí en la imagen es Genófanes de Colofón. Es un filósofo griego que nació entre el 580 y el 570 antes de nuestra era y murió entre el 475 y 466. Es decir, solo 500 años más de los 2000 que ya llevamos en nuestra era. Ya planteaba que lo divino siempre está mediado por la experiencia humana. En uno de los pocos fragmentos que conservamos de su pensamiento, podemos leer: chatos, negros, así ven los etíopes a sus dioses, de ojos azules y rubios, así ven a sus dioses los tracios.
Pero si los bueyes y los caballos y leones tuvieran manos, manos como las personas, para dibujar, para pintar, para crear una obra de arte, entonces los caballos pintarían a los dioses semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a los bueyes, y a partir de sus figuras crearían las formas de los cuerpos divinos según su propia imagen, cada uno según la suya. Lo que nos planteaba Genófanes, y salvando las distancias entre su pensamiento y la teología wicana, es que no podemos llegar a conocer la verdadera naturaleza de lo divino, y que toda experiencia y toda concepción que tengamos de ello será a través de nuestra experiencia personal y colectiva, y del conocimiento que tengamos de nuestro entorno y nuestro interior. Por eso no sería tan descabellado decir que las personas LGBTQ+ deben o pueden experimentar a los dioses y las relaciones entre ellos desde el paradigma de su propia sexualidad y desde su propia identidad de género. En mi tradición, que es la Wicca nativista correliana, y en otras tradiciones, se habla de que la divinidad es como un diamante y que cada faceta de ese diamante es una faceta de la propia divinidad. Cada uno debe escoger o es atraído por una faceta distinta en función de sus necesidades y de sus condiciones. No es cambiar el marco, como planteaba Boan Sofía, sino encajar en ese marco un aspecto más diverso. La ocultista Dion Fortune, que ha tenido un gran impacto en el desarrollo moderno de la Wicca y otras corrientes del paganismo, decía que todos los dioses son un dios y todas las diosas son una diosa. Todos los dioses son aspectos del mismo dios y todas las diosas son aspectos de la diosa. Pero esto nos lo encontramos, por ejemplo, en la tradición de la diosa de Avalon, en la Fellowship of Isis, en la Wicca y en un montón de religiones paganas actuales que tienen esta misma concepción. Volvemos otra vez al concepto que nos lleva a entender la divinidad como un todo y que somos nosotros los que al no poder entender este todo infinito, que es la divinidad, con nuestra mente finita, creamos metáforas y ponemos medios para intentar entenderla. En Transgender Issues in Pagan Religions, un artículo publicado en Patheos sobre una de las grandes discusiones sobre lo transgénero en el paganismo, Star Foster decía: la polaridad es más fácil de explicar como masculino-femenino, oscuro-claro o húmedo-seco, pero estoy empezando a sospechar que en esencia se trata de lo familiar y lo otro. Es decir, aquí ya la dualidad, que estamos tan acostumbrados a ver como hombre y mujer, como diosa y dios, ya la plantea desde un punto de vista más psicológico, más del desarrollo espiritual, sino que, por así decirlo, la diosa sería lo exterior y el dios lo interior. Y el camino que hace el dios a lo largo de la rueda del año, a lo largo de los sabbats, lo que hace es buscar a la diosa para poder llegar a ella, para hacer que lo otro, lo que desconocemos, se vuelva familiar. Esto entronca mucho con todas las metáforas sagradas de renacimiento o de evolución espiritual. Y es que puede que ahí entendamos que somos nosotros quienes tomamos la divinidad y la transformamos. La miramos a través de nuestra propia óptica para intentar entender algo que es inaccesible e infinito para nuestra limitada mente. Recurrimos a la diferenciación sexual para hablar de los dioses, al menos en la Wicca, porque nos resulta más fácil y comprensible que manejar obtusos y complejos pensamientos sobre la dualidad, porque son mucho más fáciles de manejar a nivel simbólico en un ritual. No es lo mismo poder dirigirte a alguien que tiene una forma antropomórfica o una energía, que sería la diosa o el dios, con una forma antropomórfica que la reconoces como una mujer, como un hombre, que no enfrentarte a un ser amorfo, una bola de luz, una columna de luz que te responde o de determinadas maneras. Es mucho más sencillo verlo como una persona, verlo como algo que te es más familiar. Volvemos otra vez a la metáfora que hacía Star Foster, lo familiar y lo otro. Y es precisamente en el nivel simbólico y emocional donde la caracterización de las divinidades como una pareja que encaja en el amplio espectro de la diversidad sexual y de género, lo que ayudará a conectar de una forma más profunda con la dualidad que son los dioses en la Wicca a cada persona en particular. Es decir, en la época de Gerald Gardner, a mediados del siglo XX, cuando la Wicca empezó a hacerse pública y a cobrar fuerza, solo había, por así decirlo, una opción válida dentro de lo que entendemos como la orientación sexual.
Ahora que tenemos muchas más orientaciones, es mucho más que factible o mucho más que lógico pensar que puede haber más de una dualidad de dioses que no respondan solo a lo que en aquel momento era lo aceptable. Pero vayámonos, para entender esto un poco mejor, un poquito más lejos de Europa. Para entender la dualidad, vamos a utilizar el símbolo del yin y el yang. El concepto taoísta del yin y el yang, que literalmente significa luz y oscuridad, ha calado en la cultura popular occidental, haciendo entender de una forma muy sencilla lo complejo que es la dualidad. Describe las dos fuerzas fundamentales, opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. En la actualidad no entendemos que la mujer sea siempre oscura y pasiva o que el hombre sea luminoso y activo. Pero el concepto de yin y el yang, tal y como lo hicieron en el taoísmo, nos ha servido para contraponer los conceptos y entender lo complementario y que dentro de cada cosa opuesta hay algo de la contraria, porque forman parte de un todo. Lo vemos muy claramente en el símbolo. Si el yin, que es la parte negra del símbolo, tiene una parte blanca, que es el yang, es porque lo femenino siempre tiene algo de lo masculino en su interior y al contrario, lo masculino siempre tiene algo femenino. Y todo ese movimiento que podemos intuir, ya que tiene una forma cíclica, el símbolo del yin y el yang, nos viene a decir que todo precisamente es cíclico, que todo está en constante transformación, que lo femenino no siempre va a ser femenino y que lo masculino no va a ser siempre masculino. Y que donde ahora está lo femenino, llegará un momento que ese lugar lo ocupará lo masculino y viceversa. Si reconocemos que dentro de cada individuo el equilibrio de las energías puede ser diferente con respecto a los otros, como también se reconoce desde la Wicca más tradicional, podemos entender mucho mejor el papel que puede tener una concepción diferente de los dioses fuera de un marco cisgénero y heteronormativo. También vemos cómo sacerdotisas y sacerdotes dentro de la Wicca tradicional aceptan que hay dioses y diosas que son completos en sí mismos, como lo pueden ser Hécate o Eros, ya que tienen en su energía la potencia para serlo todo. Cuando, por ejemplo, hablamos de Hécate, ya vamos a irnos un poquito más alejados de la Wicca, dentro de una brujería, en un campo de brujería mucho más amplia. Siempre hablamos de Hécate, o uno de los conceptos más asociados es el de Hécate como anima mundi, es decir, Hécate es una diosa que está en todo, es el alma que anima al mundo, es una concepción muy panteísta. Y el panteísmo está prácticamente en todas las corrientes dentro de la Wicca. Con Eros nos pasa lo mismo, ya fuera en el orfismo o en los mitos primigenios de Eros, Eros nace de la oscuridad, y de allí él es el que hace que todo el universo se ponga en marcha, haciendo que todo entre en contacto. Él es el que genera la vida, el que genera la luz, el que genera el movimiento, el que al fin y al cabo genera el cosmos. Que luego vendrían otros dioses dentro de la cosmología griega a poner orden dentro de ese cosmos. Sí, pero él solo tiene la potencia creadora para poder hacerlo. De mismo modo, las parejas de dioses del mismo sexo o género, o divinidades transgénero, que las hay en varias religiones y mitologías, pueden servir al mismo propósito sagrado de acercarnos a la dualidad. Es decir, si por ejemplo tenemos a Hécate o a Eros, que pueden representar en sí mismos la dualidad porque son energías completas, que no necesitan de un dios o una diosa aparte para complementarse, ¿por qué no puede haber una pareja de dioses masculinos, de diosas femeninas o de dioses transgénero? Como puede ser, por ejemplo, ya no transgénero, sino hermafrodito, que sería un dios intersexual. Hay una gran cantidad de mitología y de mitos y de religión que podemos abordar para tratar todos estos temas. A ver, ahora lo que tendríamos que plantearnos es cómo plantear esa dualidad en la Wicca dentro de un marco LGTBQ+. Existe la posibilidad de expresar
esa misma polaridad que expresamos con los roles cisgénero y heteronormativos, y que, por ejemplo, haya ambas diosas encajan en los arquetipos que tradicionalmente se han asociado al dios y a la diosa. Pero habría que modificar un tanto la concepción de fertilidad, de lo que hablamos al principio. La Wicca se creó como un culto a la fertilidad, como el rescate de un culto a la fertilidad. Entonces, esta concepción de la fertilidad habría que modificarla, que concepción de fertilidad que suele haber en muchos mitos wiccanos, y revisarla desde un punto de vista no biológico. De esta forma, la fertilidad y la unión de una pareja de dioses no heteronormativos se expresaría una fertilidad en el amor, en objetivos profesionales o incluso familiares. Es decir, la unión de esos dos dioses ya no sería la procreación de la vida, que también podría darse, ya que hemos visto que en la naturaleza no es necesario que haya ese binomio masculino y femenino. Por ejemplo, no es canónico, pero vamos a suponer que alguien, dentro de su práctica personal, dentro de la Wicca, entiende que la diosa Atenea y la diosa Hestia funcionan como pareja, que sería un poco extraño, pero por suponerlo, y que la diosa Atenea, dentro de su mito, tiene un hijo que no es suyo, o sea, adopta a un niño. Otras versiones de ese mito lo que dicen es que, creo que era Hefesto, que se masturba, el semen cae en la tierra, en Gea, y de ahí sale un niño que sería Asterion. Y bueno, de ahí podemos ver que no siempre necesitamos ese binomio de masculino y femenino, porque al final son las dos diosas las que pueden tener un niño por partogénesis o por el método que fuera. Obviamente, si nos vamos al mito de Eros con otro dios, por ejemplo, aunque no fuera necesario, ya que Eros tendría una energía completa en sí misma. Por ejemplo, Eros con cualquier dios dentro del panteón griego. Por ejemplo, Dionisio, que es una mezcla que sí que he visto dentro de algunos círculos de Wicca más enfocados a los hombres homosexuales, podrían perfectamente, por partogénesis o simplemente por la creación de la vida, directamente tener descendencia y poder seguir con el mito de la fertilidad que tenemos en la Wicca. De hecho, en el caso de Eros y Dionisio, estaba muy bien hilado, también pasando por los mitos órficos, ya que Dionisio, por ejemplo, lo que hacía, renacía en algunos de sus mitos. En otras ocasiones, dentro del orfismo, en algunas versiones más modernas, era el propio Dioniso el que cogía la tierra y modelaba a un ser humano y le daba vida. Las posibilidades son prácticamente infinitas. Pero bueno, pero también se nos puede plantear el trabajo con dioses, que en sus propios mitos cambian de género para conseguir pareja o algo en concreto. En la mitología nórdica, por ejemplo, tenemos a Loki, que se transforma en yegua para aparearse con un caballo mitológico, que ahora no recuerdo el nombre, perdonadme, y que pasado un tiempo Loki da a luz al caballo de 8 patas, que es la montura de Odín. Pero también podría haber dos diosas, pero que en un momento determinado alguna de ellas se transforma en un hombre para fecundar y fertilizar el vientre de la otra, o un dios que se transformara en mujer para ser fecundado y dar a luz. Las posibilidades son prácticamente infinitas. Al final, el resto de lo que consideramos como Wicca seguiría intacto. Eso que decías, la sacerdotisa wiccana a la que hacía referencia al principio. No cambiamos el marco, realmente seguimos con la dualidad, seguimos con la fertilidad, pero entiéndalo de otra manera. El resto lo consideramos como Wicca, seguiría intacto, solo que aquellas le darían una vuelta de tuerca al significado de transformación y acercarían de forma más emocional sus arquetipos a las mujeres lesbianas, o aquí he puesto mujeres lesbianas porque creo que se ha cortado en la presentación, pero a cualquier miembro de la comunidad LGTBIQ+. ¿Qué tiene más importancia en la Wicca? ¿La polaridad como una metáfora o el culto de una fertilidad biológica? Lo que nos debemos plantear es que las religiones evolucionan y se adaptan a los tiempos. Seguir anclado en un modelo único que no respete la diversidad solo hará que nos fragmentemos y le neguemos oportunidades a quien realmente quiere conectar con lo sagrado.
Nada más hay que darse una vuelta por la red y ver cómo personas dentro de la comunidad LGTBQ+ no se han encontrado cómodas o han sido rechazadas directamente porque no encajaban dentro de lo que se requería de ellos dentro de la Wicca, cuando en otros sitios en la misma Wicca se les reconoce. Si no sacrificamos animales a nuestros dioses, si defendemos a los débiles y no los abandonamos como hacían los espartanos, ¿por qué hemos evolucionado como sociedad? ¿Por qué no somos capaces de evolucionar a una concepción de la dualidad más abierta? En el mito de la creación que Starhawk cuenta en Danza en Espiral, termina con: todo empezó con el amor, todo busca volver al amor, el amor es la ley, es el maestro de la sabiduría y el gran revelador de misterios. Y aunque Starhawk no es canónicamente parte de la Wicca, sí que es de una religión afín, Reclaiming, que ella misma fundó con su aquelarre en aquel momento, basándose en las enseñanzas Feri, de la que ella aprendió, y que la Feri también, por cierto, tiene mucho que ver también con la Wicca, aunque no sea exactamente una religión Wicca como tal. Si abandonamos el odio, la discriminación y nuestras ganas de buscar diferencias y exclusiones, viviríamos en un mundo mejor. Y esto no solo se limita al paganismo. Al final lo que tendríamos sería un mundo mucho más tolerante, donde podríamos ofrecer a todas las personas un marco donde poder desarrollarse, donde poder evolucionar espiritualmente y donde poder llegar a conocer la espiritualidad de una manera que en las religiones más tradicionales o más mayoritarias se les suele negar. Y bueno, por mi parte no tendría nada más que deciros, que muchas gracias por escucharme. Y aquí tenéis mis redes sociales, en Twitter, tanto Facebook como en Instagram, me podéis buscar como Roble Tormenta, ahí tenéis la dirección de mi página web. Y el Santuario de Eros, que es el proyecto que llevo desde hace varios años, donde precisamente trato siempre de buscar alternativas para la comunidad LGTBI, tratar la sexualidad de una forma sagrada y las emociones, aparte de volver a trabajar el sagrado masculino y dar a conocer la figura de Eros fuera del paradigma de ser únicamente un niño pequeño vinculado a Afrodita. Pues nada, muchísimas gracias. Vale, si alguien quiere hacer una pregunta, comentario o algo, pues puede abrir el micro y hacerlo directamente. Se han quedado todos mudos. Es normal, cuesta. El turno de preguntas siempre es un momento que le cuesta a la gente. Si alguien no quiere hacerlo por el micro, quiere hacerlo por el chat, que lo escriba en el chat y yo se le leeré la pregunta, no hay ningún problema. Bueno, si no, siempre podemos hacer como hacían mis profesores. Hacer yo una pregunta que nadie me conteste. Interesante. Laura ¿Alguien comenta ha que levantado la mano por ahí? por la que luchar para normalizar. Aquí me sale que Ana Burguesa levantó la mano. Si abres el micro. Sí, bueno, gracias. Gracias por tu intervención y tenía como alguna duda, ¿no? Bueno, soy Wicca de segunda generación, o sea, mi madre también era Wicca y precisamente mi madre es una persona cisgénero, pero es lesbiana, ¿no? Entonces, bueno, me surgían como muchas dudas porque creo que has puesto mucha información, ¿no? Y en alguna ocasión se me mezclaba un poco, ¿no? Entonces, claro, por un lado, estoy de acuerdo en que todas las personas, independientemente de su sexualidad, de cómo sientan, y precisamente para mí la Wicca es libertad, ¿no? Y es vivir nuestra identidad y como nosotros queramos, y creo que en eso deberían todas las personas sentirse bienvenidas, ¿no? Pero también, por otro lado, considero que
que sí, que en la esencia, a pesar de que podemos tener incluso muchos referentes, ¿no? Que eso puede ser muy beneficioso para incluso aquellas niñas y niños, ¿no? Que están formando su identidad, pues todos los referentes que has puesto, como Loki, como todos los dioses que has planteado, creo que es precioso tener estos ejemplos también para poder explicarlos, ¿no? Y que nos pueden ayudar a formarnos nuestra propia identidad, pero por otro lado considero que la parte de la dualidad o incluso el culto a la diosa, ¿no? También es como una parte esencial de la Wicca. Y entonces era como cómo tú incluías, ¿no? Estos dos, no sé si me estoy haciendo explicar, ¿no? Pero mi pregunta sería cómo puedes vincular a la vez, ¿no? Estas dos cuestiones que para mí, sinceramente, ni me las había planteado, porque simplemente lo daba por hecho, porque como digo, ¿no? He nacido y he vivido en esto y ya está. ¿Cómo puedes vincular esta dualidad que por un lado está en la naturaleza, el yin y el yang que has explicado, etcétera, etcétera, y que tanto de alguna manera para mí es la esencia, pero por el otro lado, bueno, en algún momento has dicho, ¿no? De tener algún dios queer, ¿no? Entonces, a mí bueno, como el dios y la diosa en plan queer, a mí reconozco que me cuesta un poco, pero era un poco como para ver cómo lo podías plantear. Muchas gracias. Sí, yo No sé esto más que si nada me lo he he explicado, ¿eh? planteado muchas veces solo trabajando con personas LGTB que venían pues preguntándome pues ciertas cosas sobre sexualidad, por ejemplo, cómo hacer el gran rito. El gran rito siempre se entiende como uno de los actos centrales dentro de la Wicca, donde se introduce un ázame que simboliza el falo del dios dentro de un cáliz que simbolizaría la vagina de la diosa. Y sería como la fecundación en vez de reproducir un acto sexual. Eso, por ejemplo, sobre todo dentro de la brujería diánica, muchas no realizan el gran rito porque no lo entienden como algo que les pertenezca a ellas, precisamente. Cuando realmente, si lo que hacemos es entender el paradigma de una forma mucho más amplia y no centrarnos solo en ese dimorfismo sexual, lo podemos entender como, sí, vale, en vez de ser un dios y el pene de un dios, lo podemos entender como la energía más activa de una diosa en comparación con la energía de otra diosa. Y se puede tener dos diosas en ese momento. Es decir, cuando nos planteamos en el rito, lo que tenemos que buscar siempre es una conexión emocional que nos ayude a establecer un camino espiritual, que nos ayude a facilitarnos las cosas. No todo tiene que ser un valle de lágrimas como en el cristianismo, todo lo contrario. Tenemos un montón de herramientas, tenemos un montón de conocimientos. Si todos los dioses son el dios y todas las diosas son la misma diosa, como decíamos en la metáfora del diamante, podemos entender también que en ese diamante no solo están un diamante de Dios y un diamante de Dios, sino que además esos diamantes forman parte de un diamante mucho más grande que tiene todas esas facetas. Podemos entender que una diosa puede tener un papel más activo y un dios un papel más pasivo. Tenemos, por ejemplo, en la mitología japonesa, a Amaterasu es la diosa del sol, cuando prácticamente casi todos los dioses en Europa son dioses del sol, no hay diosas del sol, y tenemos un dios lunar que sería Khonsu. En Egipto tenemos a Hathor con lo mismo, y a Thoth, que sería el dios lunar. Obviamente, dentro del propio Egipto, Geb es el dios de la tierra y Nut es la diosa del cielo. Si podemos cambiar y modificar los papeles, que era lo que decía también Boan Sofía, que se pueden modificar los roles, ¿por qué no también modificar esos roles y no experimentarlos solo como hombre y mujer? Yo lo he encontrado que muchas veces la comunidad LGTB lo que tiene al enfocar otra vez estos misterios, la fertilidad la entiende de una manera mucho más compleja, que se relaciona mucho más con su vida. La cosa es crear una emoción lo suficientemente potente para que en el ritual ellos puedan experimentar lo mismo que experimentaría otra persona, porque refleja su propia realidad. No sé si he respondido lo que me estabas preguntando. Ay, perdón, no sé si me funciona el Sí, micrófono, pero sí, me has respondido perfectamente. Muchas gracias. nada. No sé si alguna persona más tiene alguna duda, comentario. Le digo, si no queréis hablar, podéis escribirlo por el chat y yo lo leo, no hay ningún problema.
Bueno, pues parece que no. A ver, un segundo, parece que están aquí escribiendo. Sí, estoy viendo aquí Sí, la de Nática. hay Silas que dice los dioses ¿Mm? completos. ¿Hay otros como Eros que tienen aspectos de la comunidad LGBT+? Sí, por ejemplo, dentro del helenismo se considera que Atenea es una diosa completa en sí misma. Porque si os dais cuenta, además, Atenea tiene los dos roles tradicionales que se asociaban en Grecia con hombres y mujeres. Era una mujer que creó el telar, que era una actividad prácticamente de mujeres, pero también era una diosa guerrera, era una diosa de estrategia, era una diosa de la inteligencia, cosas que en ese momento eran campo prácticamente de los hombres, porque podemos idealizar mucho las culturas antiguas, pero la mayoría de ellas eran muy patriarcales y muy misóginas. Tenemos, por ejemplo, a Platón, que, bueno, las mujeres y los esclavos estaban en el final del estrato social. Eh, Así ahora mismo que recuerde, Atenea y Afrodita dentro del panteón griego, dioses completos dentro de que puedan servir también para la comunidad LGTB. Dentro del egipcio tendríamos Amón, que sería una de las versiones dentro luego del sincretismo que tuvo Egipto, sería una de las versiones de Ra, pero Amón, por así decirlo, aunque luego también tuviera una consorte mujer y un hijo, en algunos mitos Amón es simplemente creador del mundo, masturbándose y comiéndose su propio semen y de ahí crea el mundo. O sea que sí que tenemos dioses que son completos en sí mismos y que tienen esa fuerza generadora que si nos centramos tanto en la fertilidad dentro del culto en la Wicca, tenemos dioses que por sí mismos son fértiles y como en la naturaleza, igual que una abeja reina o igual que una estrella de mar, pueden reproducirse y dar luz a toda la vida. Hay más dioses, lo que pasa es que ahora mismo no puedo recordar exactamente todos, pero sí que, por ejemplo, tenemos dentro de la página de Facebook del santuario, tenéis galerías de imágenes con dioses que en sus mitos son bisexuales, que son dioses homosexuales, lesbianas, dioses transgénero. O sea, dentro de los mitos tenemos una gran cantidad de referentes para poder copar esa dualidad. Que la dualidad no hay que entenderla solo como hombre y mujer, sino como energías complementarias. Vale. La pregunta de Nática que teníamos por aquí, a muchos grupos que en su liturgia utilizan el lenguaje inclusivo. Pues realmente que lo utilicen de forma en la liturgia, no estoy seguro de conocer a ninguno. Yo sé que, por ejemplo, Reclaiming, dentro de internacionalmente, sí que lo utiliza pues para hablar entre ellos, en sus formularios y para dirigirse a las personas. Intuyo que como StarHawk también, por ejemplo, dentro de la edición del 20 aniversario de La Danza en Espiral, que creó un mito para una divinidad sin género, para precisamente poder dar espacio a más personas que no estuvieran dentro de esa heteronormatividad, entiendo que también lo incluirán. En Feri, por ejemplo, la tradición Feri, también entiendo que se hace. Nunca he estado en un ritual de Feri, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de liturgia LGTBQ que tienen incluida dentro de la liturgia normal, sí entiendo que también se da que puede haber un lenguaje inclusivo. Vale, habría aquí otra pregunta de Laura. El cambio de la visión e inclusión de las personas LGTB en los rituales pasa inevitablemente por un cambio social sobre este. Pues la verdad es que sí, o sea, al final lo que nos encontramos es que si no cambiamos el paradigma en el que tenemos lo divino, es muy poco probable que cambiemos el paradigma dentro de la sociedad. Pero sí que es verdad que aún en los grupos más tradicionales de la Wicca, nos encontramos que aunque solo haya un dios y una diosa, hay iniciaciones, que lo tradicional según Gardner sería que un hombre iniciara a una mujer y al revés, una mujer iniciara a un hombre. Se dan iniciaciones dentro del mismo sexo, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el sexo ritual físico, sino, pues eso, con el gran rito, el ázame dentro del cáliz y el acto sexual, por así decirlo, queda hecho. Y sí que es verdad que, por ejemplo, también se ve, lo he visto en algún que otro sitio, que hay grupos tradicionales que cuando no tienen una sacerdotisa a mano o la sacerdotisa no tiene el nivel para poder bajar la luna o invocar a la diosa dentro de sí misma, lo hace un hombre. Y al revés. Entonces sí que lo he visto que se pueden cambiar la visión para incluir a más personas. Pero claro, si dejamos de lado a las personas transgénero y les obligamos a encajar dentro de un esquema mental muy marcado, al final esas personas no van a acabar de conectar del todo. Es como decía
el autor que cité antes, perdón que se me ha olvidado el nombre, es que si no abrimos el paradigma y no hacemos que los esquemas mentales cambien para entender lo divino, porque al final son nuestros esquemas mentales como humanos, no podemos hacer que esas personas entiendan la divinidad completamente o tan completamente como la entendemos, como la entiende la gente que encaja dentro de esos esquemas heteronormativos y cisgéneros. Y ese es el problema, que muchas veces pues hay gente que busca diosas o dioses, entra en la Wicca y al final se acaba saliendo y acaba en tradiciones o en solitario donde le permiten esta libertad. Y creo que la Wicca da esa posibilidad para hacerlo, porque creo que no se ha explotado suficientemente una teología a un nivel mucho más profundo. Que hay libros que no son los típicos libros que te encuentras de pues cómo hacer un ritual, cómo invocar a los dioses, que prácticamente son todos iguales, pero sí que hay pocos, pero hay libros que andan un poco más dentro de la teología wicana, pero que no llegan a abordar estos temas, y creo que son necesarios. Yo tengo una duda. En base a la comunidad Reclaiming hay un estudio que no recuerdo el nombre, pero bastante importante y largo, donde la persona que hizo el estudio concluía que sí, que todo esto estaba muy bien, pero que al final lo que se reproducían eran el misticismo heteropatriarcal europeo por la simbología sexual que realmente tiene un gran énfasis, la parte más, el pene y la vagina, es verdad. ¿Hay alguna propuesta alternativa en este sentido? ¿O no sé, igual se te ocurre algo? Yo es que llevo años pensándolo y a mí el poder primario del cuerpo aún me parece importante. Por supuesto que todo lo que comentas me parece fantástico y maravilloso, pero sí, sin duda queremos paradigmas más inclusivos y que no hablen solo de la fertilidad, entendiendo como la reproducción mamífera. Pero realmente el simbolismo de la sexualidad humana me parece muy potente y que nos conecta con algo primario. Y no sé si... Claro, para nosotros, los que encajamos dentro de ese paradigma heterosexual, sí que conectamos muy fácilmente, pero para aquellas personas que no están dentro de ello, es una disonancia todo el rato y tienen que hacer el esfuerzo de comprenderlo y de encontrarlo. Yo lo que he visto por los grupos que trabajan con esto, por ejemplo, los hombres homosexuales lo tienen mucho más fácil, porque al final lo único que hacen es cambiar los roles y es un hombre que hace de energía pasiva, lo que sería la diosa, por así decirlo, y un hombre que hace de energía activa. Y volvemos otra vez a lo mismo, el gran rito, el azame y el cáliz, al final, pues bueno, acaban sirviendo de recipientes para lo mismo. Yo creo que no es tanto el cambiar los símbolos, porque los símbolos pueden significar cualquier cosa en cualquier tradición. Los símbolos tienen el significado que nosotros les queramos dar. Y, por ejemplo, lo primero que se me ocurre, hay muchos brujos y muchos wiccanos que cambian la asociación del azame y la varita. Para algunos el azame simboliza el fuego y la varita simboliza el aire. Algo que nunca he acabado de entender, no entiendo nunca el razonamiento porque tampoco son explicarlo mucho, pero hay para mucha gente que eso es así. Cuando por así decirlo, lo más antiguo, lo más tradicional de los grimorios del Renacimiento, lo que nos dicen es que el azame simboliza el intelecto, el aire, porque traza límites, lo que hacemos igual cuando pensamos las cosas y demás, y la varita lo que hace es dirigir la energía a través de la voluntad, que es el fuego. Entonces creo que al final no es tanto buscar símbolos nuevos, sino reinterpretarlos. Es decir, el azame puede ser un falo, pero el azame también puede ser la representación de una energía activa y proyectiva. Y el cáliz no tiene por qué ser una vagina, puede ser el recipiente de una energía femenina y receptiva, que al final los símbolos van a tener el significado que nosotros queramos darles. No sé si era un poco más o menos la respuesta que querías, pero es que no creo que podamos encontrar ahora mismo, o por lo menos yo no lo veo ahora mismo,
unos símbolos nuevos para encontrar una liturgia totalmente nueva, porque sería cambiar el cáliz, sería cambiar el azamis, sería cambiar todas las herramientas que ya tienen una tradición muy arraigada dentro del ocultismo occidental. Sí, sí, Entonces, no, era curiosidad, realmente entiendo, a mí también me parecía que los símbolos se pueden reinterpretar y que, bueno, claro, nosotros no practicamos el gran rito y no tenemos tanta liturgia quizá tan directamente relacionada con la sexualidad explícita, era curiosidad simplemente. Gracias. nada. ¿Hay alguna pregunta más o alguna cosa más que alguien quiera comentar? Vale, pues damos por aquí finalizada la ponencia Roble. Muchas gracias por tu participación y para ayudarnos a ampliar este abanico de posibilidades que hay a la hora de dirigirse y tratar con los dioses y las diosas para que cada persona encuentre aquella con la cual se sienta más cómoda y pueda sentirse reflejado también aquí dentro. Igual que al resto de ponentes, un segundo. Haremos llegar una de estas magníficas hojas que ha hecho Belinda especialmente para estas jornadas como símbolo del otoño y como recuerdo de tu participación y colaboración con el Día del Paganismo. Encontraré un buen uso para rituales de Mabón todos los años, lo tengo claro ya.